Bueno, la clase pasada estuvimos viendo cualquier cosa me chiflan, ¿eh? Si me voy, no, igual no me pueden avisar, pero yo cada tanto me voy a ir fijando, a ver que no pase lo de la vez pasada. Decía, la clase pasada estuvimos viendo unas cuantas formas de poner columnas en la página. Ahora vamos a continuar viendo CSS, por supuesto, algo que se llama diseño de ancho líquido. Entonces dice que sería cuando vemos, a ver si vemos ahí, seguimos con lo de las columnas. Entonces dice que con esta opción los elementos se contraen o se expanden de acuerdo al tamaño de la ventana del navegador, ¿no? Entonces, esto va a necesitar que se utilicen porcentajes para ver acá el ancho del div de una cabecera, del encabezado. Y acá vamos a ver un ejemplo donde tenemos una página con diseño de ancho líquido, que es esta opción que estamos viendo ahora. Ponemos una cabecera con un menú con 3 opciones de vínculos y el cuerpo principal con 3 columnas y abajo de todo el pie de página. El archivo HTML es este de la izquierda que empieza, bueno, acá en la cabecera, crea un div id cabecera que es donde van a estar los enlaces, opción 1, 2 y 3. Hace una lista sin ordenar. Después, acá una lista sin ordenar de estas opciones. Después acá repite la palabra columna 1 en la columna propiamente dicha 1. Después repite la palabra columna 2 y la palabra columna 3. Y esto de abajo que iría acá, pero ya no alcanza más, sería lo que es el pie de página, que dice copyright, que sería derechos de autor. Y en el CSS, en las reglas de estilo, ponemos margen 0, padding 0, cuerpo con un ancho de 90%, margen 0 automático, cabecera con un determinado color de fondo, el padding y el margen, y el pie de página también con otro color, un padding y un margen, que limpie, que borre para que se puedan ubicar una al lado de la otra, y después columna 1, 2 y 3, que aparezcan a lo ancho, ¿no? Flotantes, ¿se acuerdan que esto lo vimos la semana pasada? Y el margen al 1%. Entonces, dice, como podemos ver, la estructura de la página HTML no sufre cambios. Con respecto al ancho fijo, acá lo que cambia es esto, la hoja de estilo, que se va a ver así. Y esto va a tener una barra que va a ir bajando, donde se va a ir viendo después el pie de página, ¿no? Entonces dicen, el elemento body se define el ancho de un 90% más o menos para dejar un espacio de izquierda y de derecha, para que no quede todo pegado acá contra el margen. Y con margen 0 automático estamos centrando el contenido para que quede a la misma distancia. Después, bueno, ponemos esto, body 90, margen 0 automático, que sería la explicación esta de acá. Y en las columnas tenemos que indicar el ancho en porcentaje para cada una de ellas. Cada columna va a tener 31% de ancho. Van a estar flotantes, quiere decir que va a ir apareciendo al lado en vez de abajo. Y dejo un margen de un 1% entre medio, ¿no? Y así es como se va a ver. Entonces a esto se le dice ancho líquido. Cuando los elementos se contraen o expanden de acuerdo a la ventana del navegador.
Entonces dice, ventajas de este diseño, la página se amplía para ocupar toda la ventana del navegador. O sea, hay monitores que son de 14 pulgadas y hay otros más grandes también. Entonces todo va a depender del tamaño del monitor y del navegador que muestra. Dice, si el visitante del sitio tiene una pantalla pequeña, la página puede para ajustarlo sin que el usuario tenga que hacer scroll de izquierda a derecha, ¿no? O sea, a lo ancho estamos hablando. Desventajas del diseño, la página se ve distinta en pantallas muy grandes o muy pequeñas, o sea, hay mucho cambio, ¿no? En pantallas grandes, las líneas del texto son muy largas y dificulta la lectura, y si la pantalla es muy corta, también los elementos pueden salir del espacio donde tendrían que ir. Entonces dice, hay que tener cuidado con este formato, ya que no es responsivo, adaptativo. No importa el ancho en píxeles, siempre estarán visibles las 3 columnas, ¿no? Hay otras técnicas, como veníamos diciendo la clase pasada, para colapsar varias columnas y que se puedan ver en un dispositivo más pequeño, como por ejemplo un celular. Otra opción, selector de hijos. Entonces dice, los selectores nos permiten aplicar estilos a un elemento o conjunto de elementos. Por ejemplo, hasta el momento vimos, por ejemplo, los selectores de tipo de elemento H1, que es el encabezado, un título, fuente de la familia Arial. Y se le aplica toda la fuente Arial a todo lo que esté en H1 sin excepción. También se puede poner H1 principal, fuente de la familia Arial, y se aplica el tipo de fuente Arial a todos los elementos H1 que están en esa clase, la clase punto principal. Y si no, H1 numeral título, con la fuente de la familia Arial, se aplica a la fuente Arial a todos los elementos H1 donde está esta propiedad ID con el valor título. Es decir, estos son todos los estilos que se pueden aplicar de esta manera, usando lo que sería la clase y acá usando lo que sería la propiedad ID. Selectores de descendientes, que serían los hijos, ¿no? Se le dice hijos, descendientes. Cuando se definen 2 elementos HTML seguidos por uno o más espacios en blanco, las propiedades afectan a los elementos con el segundo elemento contenido dentro del primer elemento, aunque haya en el medio otras etiquetas. Entonces dice, ULEM, todos los elementos M se mostrarán de color rojo, que es este color elegido acá, y cuando estén contenidos por un elemento UL. Vamos a ver el ejemplo. Acá tenemos el archivo HTML donde hay dice esto es una prueba, está con un encabezado, por eso sale grande la letra. Acá esto está inclinado. Opción 1 es la más fácil. Opción 2 tiene dificultad media. Opción 2, pues, tendría que ser 3 ahí, muy compleja. Es una lista de opciones donde aparece la viñeta. Y acá dice las palabras fácil, media y compleja que están encerradas en este elemento EM salen de color rojo porque están encerradas entre esas marcas contenidas en EM y en UL también, que es una lista sin numerar. Dice, por otro lado, la palabra prueba, que es esta que está acá, no aparece de color rojo porque
aunque está encerrada en el elemento EM, ese elemento no está contenido en una lista no ordenada. Es decir, está fuera, está acá en este H1, no está dentro de esta lista. Dice, ahora sí, veamos para aplicar selector de hijos o descendientes. O sea, esto es una prueba común. Ahora vamos a ver poniéndole los selectores. Hay que cambiar esto en este texto, en esta codificación, y ustedes van a poder ver cuando pasen esto y le apliquen esta parte que cambia. Entonces dice, vamos a aplicar selector hijos, la sintaxis es similar a los selectores descendientes, con la diferencia que reemplazamos el espacio en blanco por el carácter, el símbolo mayor. Ven acá, H1EM, color, 2 puntos, numeral. Aquí solo se aplica el color rojo si EM es un elemento hijo directo de H1. Esto, bueno, modificando la codificación, ustedes lo van a poder comprobar. Igual son detalles, no es algo tampoco tan importante o para tener en cuenta. Son cosas que tiene, que quizás en nuevas versiones estas cosas después desaparezcan y las simplifiquen por otra, ¿no? Bueno, selector de hermano adyacente a hermano general. Entonces tenemos selector de hermano adyacente que permite seleccionar un elemento HTML que viene inmediatamente después de otro elemento HTML. Entonces tienen que estar uno abajo del otro y los dos tienen el mismo elemento padre. Por ejemplo, acá hay un título H1 y acá tenemos el párrafo, primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. Y acá estaría, mediante esta regla de estilo, H1 más P. O sea, este encabezado más el párrafo. Se puede escribir así la sintaxis. Y le da el color. Entonces dice, seleccionamos al primer párrafo que le sigue al elemento H1 y luego el primer párrafo se pinta de rojo. Y si le aplicamos este otro estilo al mismo bloque, P más P, los otros párrafos también se pintan de rojo el segundo y tercer párrafo, ya que cada uno de estos le antecede al otro, ¿no? Estos serían los hermanos adyacentes y generales, ¿no? No se pinta el primer párrafo porque no le antecede un párrafo, sino un H1. Vamos a ver cómo quedaría. Acá. Este sería el título, el H1 que está acá. Este es el primer párrafo. H1 más P. Se pinta de color rojo el primer párrafo. Después, los otros dos no, porque no están incluidos acá. Y acá, título 2, también sale en negro, es un H2. Y acá como los párrafos están, ven, H2 y este simbolito P también pinta de rojo. Porque este símbolo le hace que le aplique color rojo, es como si dijera desde H1 hasta P, hasta todos los P que hay. Entonces ese color rojo se aplica a todos los párrafos adyacentes o que están al lado, quieren decir, que tienen como hermano al elemento H1. Entonces, por un lado tenemos la primera parte, que decíamos H1, que sale en negro, y después el primer párrafo, como lo vemos acá, sale en rojo porque está definido acá, más P. O sea, esta es la sintaxis. Y cuando ponemos este simbolito,
que en las teclas del teclado vayas a ver a dónde están. No, acá al lado del 4 lo tengo yo, a la derecha del 4. El 4 signo pesos y ese símbolo. Habría que ver el código ASCII, ¿qué es eso? Ese simbolito dice que pinte todo el párrafo de rojo, ¿ven? Selector de atributo, dice, ahora veremos otra forma de seleccionar elementos HTML mediante acceder a atributos. Dice, un elemento HTML está constituido por una marca de comienzo, un valor y una marca de cierre. Y después tiene sus atributos o propiedades, ¿no? Un determinado color, no sé, una letra, un tipo de letra o algo que le queremos modificar. O una imagen si se ve el tamaño de la imagen. Por ejemplo, hay el ancla href y la página de internet de Google. Y acá dice título principal. Dice, en este ejemplo, el elemento A, ancla o anchor, tiene definido dos atributos, href y target. Siempre los atributos o propiedades se ponían con el signo igual y encerrado entre comillas, ¿no? Eso siempre le aplica un estilo. Entonces dice, por ejemplo, apliquemos estilos distintos a los elementos A que tiene definido en el atributo target. Por ejemplo, acá, ¿ven? Tenemos una lista ordenada con números, OL, por eso es ordered list, y tenemos 3 enlaces a 3 buscadores. Y acá le definimos la regla de estilo, le decimos que va a ir cambiando de color, ¿no? Dice, esta regla se aplica a todos los elementos de tipo A que tienen definida una propiedad llamada target. Es decir, el tercer enlace que tiene target, ven que está acá, hace que este tercer buscador salga en rojo. A los dos primeros no se le aplica ese color porque no tiene target acá al lado de esa propiedad, ¿no? Como una propiedad target. Entonces, acá dice ancla que le aplique a la propiedad target encerrada entre corchetes el color rojo. Como esta sola tiene target, cambia el color de esa nada más. Dice, una segunda posibilidad también, no solo verificar si el elemento tiene una propiedad, sino también controlar su contenido, si ese contenido almacena un valor. Entonces, acá vemos algo parecido como lo que había recién, pero le decimos que aparezca una línea tachada cuando tiene un atributo href numeral, ¿ven? Entonces dice que muestre todos los enlaces ancla de la página que tienen inicializado el atributo href con el valor numeral. Entonces acá tenemos Google, ir a Google no tiene numeral, pero esto sí, ir a Bing o ir a Yahoo. Entonces, acá se define la propiedad href igual numeral y le dice que le haga la decoración de una línea tachando, ¿no? O atravesada sería. Entonces tacha Bing y tacha Yahoo porque son los que tienen el atributo numeral en el href. Entonces dice, como podemos ver entre los corchetes que están acá, pegadita a la A de ancla, no solo hacemos referencia al nombre de la propiedad, que es href, sino también el carácter, ¿no? La cadena de caracteres que encerramos entre comillas.
Entonces dice, acá en este ejemplo hay dos enlaces que tienen almacenada en la propiedad href la cadena numeral. Si tiene ese numeral, se le aplica el tachado, ¿no? Como se ve acá. Bueno, también le podemos dar distintos colores, ¿no? Dice, si el valor de la propiedad comienza, finaliza o tiene en su interior una determinada cadena de caracteres, le podemos dar distintos colores. Entonces tenemos lo mismo, enlace a buscadores, Google, Bing y Yahoo. Acá ya sacamos el numeral y todo eso, sino que está normal, como iría. Y acá lo que dice es el archivo con las reglas CSS, href, este simbolito, que yo lo tengo en el teclado, vaya a saber dónde. No sé, no lo veo. Bueno, hay que buscarlo en el código ASCII, que están los caracteres especiales. El signo igual, entre comillas, HTTP, y se cierra el corchete. Y ahí se le da un color, en este caso rojo. ¿Por qué? Porque en HTTP sería Google. Si en esa referencia tenemos .ar, y acá se pone el signo pesos, .ar, lo pone de color verde, que es Bing. Y en el tercero, si dentro de href está la palabra Yahoo, con un asterisco, lo pone azul. Son distintas maneras de identificar caracteres dentro de una cadena, ¿no? Entonces, estas son las distintas formas dentro del corchete que podemos ir identificando para ir cambiando de color. En este caso, el color puede ser cambiar la letra, lo que sea, subrayar o no. Entonces dice, hay que tener en cuenta que utilizamos la sintaxis, este simbolito igual, para controlar si el atributo comienza. O sea, este símbolo indica que la cadena comienza con esa cadena de caracteres. O sea, acá comienza con HTTP. El signo pesos es para ver si la cadena finaliza, ¿no? Con el .ar, como acá. Comienzo, finaliza, y el asterisco, que es el comodín que ya sabemos, normalmente que se usa como comodín, si tienen alguna parte de la cadena la palabra Yahoo. No, estamos viendo distintas maneras de identificar un determinado texto dentro de las cadenas de caracteres. Al comienzo, al final con el signo pesos y en cualquier lugar con el asterisco. Bueno, pseudoclases, first child y last child. Dice, en estos conceptos vamos a ir viendo cómo seleccionamos elementos de HTML para aplicarle estilos. La pseudoclase first child nos permite seleccionar, como lo dice la palabra, el primer elemento hijo de otro elemento padre. Y lo mismo pasa con last child, que selecciona el último elemento hijo. Por ejemplo, dice, disponer una lista ordenada de 4 elementos, fijar con color verde el primer elemento y rojo el último elemento. Y acá tenemos el archivo, una lista ordenada, primera opción, segunda opción, tercera opción y cuarta opción. Y acá tenemos la lista ordenada first child entre llaves color verde.
Y la lista ordenada last child, color rojo. Entonces, el primer elemento lo va a poner verde y el último elemento lo va a poner rojo. Dice, las pseudoclases se anteceden con el carácter 2 puntos, como vemos ahí. Y en forma seguida, el nombre de la pseudoclase, previo a los 2 puntos, hay que indicar el nombre del elemento, ¿no? Entonces, se pone lista ordenada, 2 puntos, first child. Y acá se cambia el color a verde. Dice, también se puede expresar sin anteceder el elemento OL de lista ordenada, sin indicar el selector descendiente. First child, color verde, ¿no? Es lo mismo. Y lo mismo se hace para el estilo al último. Se puede poner OL, así, lista last child, o si no, sin poner OL y de esta manera más simplificado. Pero esto lo que hace es seleccionar, como dice acá, le aplica estilo al primer elemento hijo y al último elemento hijo de la lista. Otras pseudoclases, NTH child y NTH last child. Dice, selecciona uno más elementos según los valores que le pasemos como parámetro a esta pseudoclase, pasando los valores odd, dd, impar y even, par. Si a la pseudoclase NTH child le pasamos el valor odd, nos seleccionará todos los elementos de las posiciones impares. Entonces va a elegir el 1, el 3, el 5 y le va a poner un color verde. Entonces con este selector fija de color rojo el fondo de todas las filas de la tabla que tienen posiciones impares. Por ejemplo acá, ¿ven? Tenemos una tabla que está hecha, como recordarán, table, TR, y acá se pone fila 1, fila 2, 3 y 4. Y acá tenemos TR de la tabla, NTH child odd, y pone de color rojo todos los elementos impares, o sea, las filas impares, la 1 y la 3. Y poniéndole la propiedad even, que sería par, pone de color verde todas las filas pares. Entonces dice acá, con estas dos reglas tenemos seleccionadas las filas impares y las pares. Y este es el resultado. Y además también le da a la tabla un borde, un ancho, un margen, no sé si se acuerdan de cómo se armaba la tabla. Pero lo que estamos viendo acá es que con estas pseudoclases se pueden elegir. En el caso anterior era la primera y la última. En este caso es pares o impares. Pasando un valor entero, dice, si pasamos un valor entero, estamos indicando la posición del elemento que queremos acceder en forma específica. Por ejemplo, NT, en vez de poner odd de impar, ponemos 3. Entonces dice acá que solamente pinte la fila 3. Entonces acá se indica específicamente el número de la fila que quiero o elemento que quiero que pinte o que cambie de color, porque acá está definido un cambio de color. Puede ser un cambio de letra o alguna otra cosa. Si usamos una expresión, dice,
es la forma más rica y compleja que tenemos para indicar una secuencia de selección. Debemos plantear una expresión con la siguiente estructura. AN más B, donde A y B tiene valores enteros. Dice, se puede omitir B también, y N es un carácter. Por ejemplo, TR, NTH, child, entre paréntesis TN, selecciona las filas 3, 6 y 9, etcétera. Es decir, es como un factor de multiplicación. Otra posibilidad. Hay que entender, dice, que esta expresión, como una actividad repetitiva, donde n va tomando los valores 0, 1, 2, 3. Entonces, si queremos partir del primero e ir avanzando de a 2, le sumamos 1. Entonces ahí va a pintar desde la 1, la 4, la 7, ¿no? Entonces va a empezar por la fila 1, este 1 le suma 2 y se va a la 4 y así va saltando. Otra posibilidad, cuando n vale 0, el resultado de 3n más 1 es 1. Luego, cuando vale 1, el resultado es 4 y así sucesivamente, ¿no? Si queremos partir del segundo e ir avanzando de a 3 filas, especificamos el siguiente selector. 3n más 2, es decir, acá podemos cambiar este número. Esto me hace acordar en el Excel cuando uno le quiere dar el formato con colores y eso que tiene distintos colores y distintas formas que va pintando las tablas, ¿no? Entonces, acá esta sería la fórmula. Acá ya estamos poniendo fórmulas para que vaya saltando la cantidad de filas que queremos. Pseudoclase NTH last child. Dice, el objetivo de esta pseudoclase, igual que NTH child, pero ahora se le agrega el last, invierte el orden de los elementos, es decir, el primero es el último, el segundo es el anteúltimo, o sea, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona. Ponemos de color rojo la última fila de la tabla y luego las dos anteriores de abajo hacia arriba. Dice, como podemos observar en este problema, no sabemos cuántas filas tiene la tabla y queremos que siempre la última sea roja. Así que la pseudoclase NTH child no nos sirve, pero sí tiene sentido esta, ¿no? O sea, esta NTH last child sería cuando no sabemos cuántas filas tiene la tabla. Entonces empieza de abajo hacia arriba. Entonces acá tenemos el archivo HTML para armar toda esta tabla de 8 filas y se le pone las NTH last child 3n más 1, que sería la última, que ponga de color rojo. Después empieza a sumar y salta a la 5 y después a la 2. Y acá, bueno, todas las características del tamaño, márgenes y demás, ¿no? Entonces dice, la regla de estilo queda definida. TR sería la tabla, table row sería, o sea, la fila. NTH last child 3n más 1, color red, cuando n vale 0 tenemos 3 por 0 más 1, nos genera el valor 1, pero empieza de abajo hacia arriba. Es decir, empieza a recorrer desde la última fila 8 hasta la última de arriba. Este caso, con last,
que sería la forma invertida de empezar por abajo, sería cuando no sabemos cuánta cantidad de filas tiene la tabla. Entonces va a ir a tomar la última. Pseudoclases NTH Child y NTH Last Child, dice selecciona uno más elementos según los valores que le pasemos como parámetro. Me voy a fijar si estamos, sí, por las dudas. A ver si sigo hablando sola como el otro día. Sí, está. Bueno, dice, selecciona uno más elementos según los valores que le pasemos como parámetro a estas pseudoclases. Por ejemplo, era odd, impar y even par. Todos los elementos de las posiciones impares. Y yo no sé si esto está repetido, me parece. A ver. Esta. Sí, esto es lo mismo. A ver. Sí, me parece que se me repitieron desde esto hasta acá, la 25, esta. Las voy a sacar para no crear confusiones, porque me parece que están iguales. Esta tiene ahí en el medio y esta tiene ahí en el medio. Esta también. Esta también. Acá es donde están diferentes. Bueno, otras pseudoclases. NTH of type, NTH last of type, first of type y last of type. Bueno, NTH of type, que es esta primera, selecciona el elemento HTML, que es el enésimo elemento hermano del mismo nivel de su tipo. Ahora lo vemos para tratar de entender. En cambio, el NTH child selecciona el elemento que es el enésimo elemento hermano, teniendo en cuenta la posición de elementos del mismo tipo. Dice, vamos a ver un ejemplo para entender la mecánica del funcionamiento de esta clase, NTH of type. Bueno, y tenemos el archivo. Tenemos un título, que es este que está acá, y el párrafo 1, 2 y 3. Dice, si queremos pintar de rojo el primer párrafo, usamos la pseudoclase NTH child y le ponemos numeral contenido de esta manera, 2 color red. Dice, es importante entender que en este nivel hay 4 elementos, o sea, el H1, el párrafo 1, 2 y 3. Mediante NTH child indicamos el segundo elemento, ¿no? Que sería el párrafo 1, el segundo que lo pinte de rojo. Dice entonces, para este tipo de problemas donde los elementos HTML de un nivel son de distintos tipos y queremos acceder solo a los de un determinado tipo, hay que usar este nuevo conjunto de pseudoclases que solo tienen en cuenta los elementos del mismo tipo.
Entonces dice, para pintar de color rojo el primer párrafo, debemos utilizar la sintaxis más adecuada. Numeral contenido, párrafo, NTH of type 1. Y acá le decimos que pinte de color rojo. Es decir, es lo mismo poner esto que poner esto. Nada más que esta es más adecuada. Es decir, acá le dice que esta pseudo clase elija algo que está fuera de ese tipo, ¿no? O sea, el título es un H1 y esto es otro tipo, que es párrafo. Entonces acá ya no elige como 4 elementos iguales, sino que el título es un elemento de una determinada manera y estos párrafos son otras. Entonces ahí tienen que probar en el programita CSS ponerle a este tipo de dato o y van a ver que ocurre lo mismo, nada más que acá dice que está utilizando NTH of type, es lo mismo, pero más adecuado. Claro, en este caso es lo mismo, pero ahí dice que es más adecuado. Si en otro momento nosotros ponemos algún elemento dentro de ese div entre el H y el P, la primera forma de escribir tomaría ese nuevo elemento como el segundo. Sin embargo, el otro, no importa si ponemos cosas en el medio, siempre toma al primer P que aparece. Claro, vos decís si agregamos más párrafos. O párrafos no porque toma párrafos, pero por ejemplo dentro del H1 para contener a los párrafos lo ponemos dentro de otro div o algún otro contenedor por algo, va a tomar ese otro nuevo contenedor como al segundo, el de arriba de todo. Sin embargo, el de abajo, aunque pongamos otros contenedores, agarrar al primer P. Claro, como que los individualiza. Claro. Es cuestión de ir probando, ¿no? O sea, son tantas cosas que nada más sentarse y probar y ver qué pasa y bueno, como digo, la programación es prueba y error, es estar todo el tiempo investigando y probando a ver cómo va quedando. Bueno, pseudo clases, only child y only of type, que eso estaba, a ver si estaba en las listas de acá, no. Bueno, la pseudo clase only child se aplica, dice, cuando en dicho nivel hay un solo elemento. Por ejemplo, fecha de inicio, una lista sin ordenar, donde dice fecha de inicio 10 del 10 del 2015. Dice luego, si especificamos la siguiente regla, numeral, fecha de inicio, li, de la lista, only child, color azul, el li se pinta de color rojo ya que hay un solo elemento en ese nivel. A ver si lo tenemos por acá de ejemplo. Acá. Fecha de inicio está como un H1 y el título, ¿no? Y después tenemos la fecha de la lista que tiene un solo elemento y la viñeta 10 del 10 del 2015 y la pinta de color azul, la fecha de inicio. Only child, o sea, hay uno solo. Luego dice, si tenemos ahora div ID equipo 1 participantes Pablo Martínez con la regla equipo 1 only of type lo pinta de color rojo. Entonces dice pinta de color rojo el párrafo, ya que en ese nivel hay un solo elemento de tipo párrafo, que es Pablo Martínez. Solamente el que está fuera de este tipo, ¿no? Bueno, en esta hoja se prueban las dos cosas. Acá tenemos la fecha de inicio, que la pintó de azul. Fechas finales. Acá quedó negro, no tocó nada, dice only child, color blue, pero esta no es fecha fin.
Fechas finales es esta. Y luego dice participantes, con un párrafo Pablo Martínez, y acá dice equipo 1, que solo lo que está fuera del tipo, que sería en vez del H1 que pinte el párrafo, lo que está fuera de este H1, como lo que estuvimos viendo hace un rato, solamente esto pinta de rojo. Y después equipo 2 pinta de rojo lo que está fuera del tipo. Acá Ana Luz y Pedro Rodríguez. Habría que probarlo, habría que ir cambiando, habría que ir poniendo otros colores. Bueno, esto después ustedes lo van probando y van viendo qué efecto causa, ¿no? Porque acá esto veo que está negro. Sin embargo, acá le está diciendo que lo ponga de color rojo. Se pinta de color... Ah, en el equipo 1. En el equipo 2 no decía nada. Bueno. Pruébenlo a ver qué pasa. Acá supuestamente tendría que pintar de rojo estos dos nombres. Las dos P de párrafo. Pseudoclase empty, que creo que es vacío, ¿no? Quiere decir. Dice, permite definir una regla CSS, un elemento HTML que no tiene elementos hijos ni tampoco tiene texto. O sea, está vacío. Dice, para probar esta pseudoclase vamos a hacer una página que va a mostrar un rectángulo amarillo cuando el div esté vacío, dice. O sea, está, si bien hay un párrafo, pero no tiene texto. En caso de que el div contenga datos, no se mostrará el rectángulo amarillo. Entonces acá tenemos un div que no tiene nada y un párrafo que dice esto es una prueba de la pseudoclase empty. Y acá se le da ese div vacío empty. Ancho 80% de la página, margen 0 automático que ocupe todo, 50 píxeles de grosor sería, y el fondo de color amarillo. Entonces dice, este estilo se aplica a todos los div vacíos de la página, o sea, es como una barra de color. Si agregamos texto dentro de este div, no cumple con la regla de estilo vacío y va a aparecer el rectángulo sin el color amarillo y el texto que va a haber adentro del div, ¿no? Dice, hay que tener cuidado con los elementos que aparecen vacíos, como por ejemplo div. Dice, parece vacío el div, pero en realidad tiene el salto de línea. Estamos en presencia de texto en el div y por lo tanto no se verifica la regla empty. Acá, ¿ven? Y se escribe de esta manera. Para que se aplique la regla de estilo con la pseudoclase empty, el div debe estar escrito en el archivo HTML. O sea, acá. Pseudoelementos, first letter y first line. Bueno, como lo dice la palabra, primera letra. Acá le da una característica con un determinado tamaño a una letra y un color. Dice, los pseudoelementos, a diferencia de las pseudoclases, afectan a una parte y no todo el elemento completo, dice.
Los primeros dos pseudoelementos son first letter y first line. First letter permite seleccionar la primera letra del contenido y le aplica un estilo. Por ejemplo, una letra más grande de color rojo. Esta es una prueba del pseudoelemento first letter. Y esto se escribe en el HTML y esto en el CSS. P, doble dos puntos, first letter, y acá se le da las características de tamaño y de color. Entonces se va a ver así. La sintaxis es distinta a la pseudoclase, ya que le tenemos que anteceder dos puntitos dobles, ¿no? En lugar de uno solo. Si no tuviéramos estos pseudoelementos, este problema lo debemos resolver encerrando el primer carácter de un párrafo con un elemento HTML span, en vez de usarlo en las características del estilo CSS, y le damos un estilo, pero en el HTML. Gracias al CSS podemos tener un archivo más limpio en HTML y hacerle los cambios en el otro archivito CSS, ¿no? Entonces tenemos esto. El pseudoelemento firstLine permite aplicar un estilo a la primera línea del contenido HTML y es lo que va a salir subrayado. La primera línea, first line. Este es otro pseudoelemento. Acá esto es first letter. Esto después ustedes lo prueban. Y acá, first line, que lo que dice es el primer renglón o la primera línea de lo que está escrito en el párrafo, que lo ponga subrayado. O la primera letra, first letter, o la primera línea, first line. Dice, tengamos en cuenta que si redimensionamos el navegador solo con los caracteres de la primera línea, aparecen subrayados. Hay que ver el tamaño del navegador. Este es más ancho, ¿ven? Y este es más angosto. Pseudoelementos before y after. El pseudoelemento before, dice, se usa para agregar contenido previo al contenido actual del elemento, o sea, antes y después, quiere decir esto en inglés. Debemos inicializar la propiedad content con el dato agregar. Y el pseudoelemento after agrega contenido al final. Before lo agrega antes y after después. Dice, veamos un problema para entender su funcionamiento. Supongamos que queremos que cada vez que en la página utilizamos el elemento strong, HTML, aparece su contenido precedido por el carácter signo de admiración que se abre y que finalice con el carácter signo de admiración que se cierra. Podemos utilizar los elementos before y after para agregar esos caracteres. A ver, acá, ¿dónde estaría eso? Acá. Entonces tenemos el párrafo que explica todo esto. Acá tenemos, dice, trabajar con base de datos relacionales como MySQL. Y el MySQL está encerrado entre strong. ¿Ven? Entonces acá la regla de estilo es strong before, que ponga el signo de admiración que abre, y after, que ponga el signo de admiración que cierra. Cada vez que está encerrado, cada vez que encuentre, que está encerrado el texto entre strong.
Entonces dice, como podemos ver en la página, definimos los elementos strong para añadirle un carácter al principio y al final. Entonces, cada vez que encuentra este texto que está encerrado entre la palabra strong, le va a poner signos de admiración al comienzo y al final. Dice, podemos agregar cualquier contenido, pero no elementos H1, H2, P y table. Bueno, seguimos. CSS Media Queries. Los Media Queries son una funcionalidad que aparece con el CSS2 y se le mejora en el CSS3, o sea, en las versiones 2 y 3. Los Media Queries nos permiten definir una serie de reglas dependiendo del medio donde se ejecuta, si es la pantalla, si es la impresora, si es una pantalla de un televisor. Entonces dice, las características del medio tienen en cuenta el ancho del píxel del dispositivo. Dice, actualmente donde más se emplea es para implementar sitios adaptables, por ejemplo, celular, tablet, etc. Entonces, para ver cómo funciona, vamos a usar una página donde se le adapta el div principal dependiendo del ancho del dispositivo. Esto, por supuesto, todas las variantes que habría que tener. Si uno, por ejemplo, diseña páginas web de manera profesional, tenemos una notebook, un celular, una tablet, un televisor, un monitor más grande, uno más chico, y lo vamos probando en todos lados, ¿no? A ver cómo responde. Entonces tenemos el archivo HTML donde pone un título y datos del contenedor. Y acá en el contenedor le da distintas características. Ancho 100% de la pantalla, margen cero automático, 200 píxeles y color gris de fondo. Y pone @media, que sería el media queries. Dice, una media query se define con la palabra clave media antecedida por el carácter @. Luego, entre paréntesis, se le indica la condición que debe cumplir la propiedad de la hoja de estilo. Mínimo 576 píxeles. Dice, en caso que se verifique verdadero el valor de la propiedad, se ejecuta todo el bloque encerrado entre las llaves. O sea, si se da esta condición, se ejecuta todo esto. Si no, viene acá y ve si tiene 768 píxeles. Si se cumple esto, ejecuta todo esto. Más ancho, ¿ven? 992. Y así, 1200, entonces va a ejecutar de acuerdo al valor de este bloque que está encerrado entre llaves. No digo que es un condicional porque sería como un if de los tradicionales programas de otros lenguajes, ¿no? Pero va a ir ejecutando de acuerdo al tamaño. Dice, por ejemplo, si abrimos el navegador y lo redimensionamos a una medida inferior a 576, aparece algo similar a esto. Esta condición 576 se verifica como falso, entonces no se ejecuta la regla.
Dice, ahora comencemos a aumentar el tamaño del ancho del navegador y podemos comprobar que cuando alcanza o supera el valor de 576 píxeles, el ancho máximo se define con el valor 540. Esto debido a que se actualiza el estilo para la clase container por ser verdadero el media query definido con 576. Es decir, esto hay que ir probándolo, como decía hace un rato, teniendo varias pantallas y varias cosas, uno va probando. Por ejemplo, en el WordPress, nosotros vamos desarrollando la página. El WordPress es de esos programitas que ayudan, que ya está prearmada la página, y nosotros vamos colocando tipo rompecabezas los elementos, ¿no? Y arriba tenemos 3 vistas, una para monitor, uno para celular y uno para tablet. Y podemos hacer cambios para los 3 formatos y los va a ir tomando de manera individual. Sería algo así, es decir, uno va definiendo con esta palabra clave media, con el carácter arroba, los distintos tamaños en píxeles de las pantallas. Y hay que ir probando a ver cómo se ve. Dice, si seguimos aumentando el tamaño del ancho o lo superamos, también se verifica la segunda media query. Es decir, en base a esto que estuvimos viendo recién, primero verifica, ¿está esta? Si no está esta, y así va verificando hasta encontrar el tamaño que corresponde, ¿no? Ahí aparece más ancho, ¿ven? Este es más angosto porque ejecuta 540 píxeles. Este más angosto todavía. Esto hace que el valor final para la propiedad max width y background color queden definidas con estos valores. 768. Y si hay más, 992 o 1200, va a ir definiendo estas. Es decir, va a ir ejecutando de acuerdo al tamaño del navegador que encuentre. Dice, es importante el orden que definimos estas media queries, ya que, por ejemplo, si el dispositivo tiene un ancho de 1920 píxeles, todas las condiciones que se verifican verdaderas, pero las propiedades max width y background color quedan definidas por la última asignación. Es decir, si el monitor es el ancho máximo, que es esto se va a cumplir, esta también. Lo que va a tener en cuenta es esto último que está acá. 1140 píxeles del total, ¿no?, que encontró. Entonces, va a tomar la última asignación. Y algunas acotaciones a este arroba media queries. Dice, se puede definir un media query para un determinado dispositivo, por ejemplo, para una impresora, ¿no? No solamente pantallas. Hay veces que nosotros imprimimos un mail, imprimimos una pantalla y se pone arroba media print and, y entre paréntesis, min with 1000 píxeles. Cuando no disponemos el medio por defecto es para todos. Dice, podemos definirlo media all and with 576 píxeles.
Dice, es decir, si el media query se aplica a todos los medios, podemos obviar la parte all and. Bueno, y acá dice que hay un código fuente del framework Bootstrap, dice donde hay un uso muy importante de los media queries para implementar el concepto de páginas adaptables, que es todo lo que tiene que ver con los distintos tamaños, ¿no? Acá ya estamos entrando en la parte de cómo definir los tamaños de las pantallas y que sea responsive. Bueno, Flexbox. Los Flexbox son como cajas flexibles, como lo dice la palabra, para maquetar elementos que haya dentro de la página. Dice, la mayoría de los navegadores ya implementan la funcionalidad de Flexbox, que quiere decir cajas flexibles. Por ejemplo, dice, si queremos ver su especificación técnica, es decir, todos los navegadores ya aceptan este sistema, está en el World Wide Web Consortium, el W3C. Dice, de todos modos, no es un buen lugar para aprender su funcionamiento porque es muy complejo lo que explica ahí. Si alguien tiene profesora o alguna forma de avisarle. Dije, si no iba a hablar media hora más, ahí quedamos, ¿no? 19, sí, 27. Ah, hace 2 minutos. Bueno, menos mal que se me dio por minimizar, menos mal. Bueno. O sea, antes se estaba cortando a las 2 horas, ahora se está cortando a la 1h30 más o menos. Bueno, es para tenerlo en cuenta. Bueno, ahí les comparto de nuevo pantalla. Qué desastre. Bueno, entonces estábamos en el Flexbox, acá. Por acá, el primero. Decíamos que esta es una nueva funcionalidad que se está utilizando en las nuevas versiones también de CSS y que es el Flexbox, es como un contenedor que tiene en su interior una serie de ítems y que es flexible porque se pueden ir agregando cosas dentro, por eso sería la explicación más sencilla. Por ejemplo, esto está al revés. ¿Qué pasó acá? Esto sería así. No sé en qué momento se movió eso. Entonces tenemos el archivo HTML para definir un contenedor de cajas flexibles. Este es un texto muy largo, repetido, con el lorem ipsum que ponen siempre cuando es un texto que se rellena con cualquier cosa. En un contenedor tenemos 3 divs. Así es como se va a ver. ¿Ven? Un contenedor que tiene 3, en vez de usar columnas, acá está utilizando el Flexbox. El contenedor 1, que es este que está acá, muestra, display, el Flex. Profe, ¿no se ve la pantalla? ¿Puede ser? Ah, ¿no compartí? Ah, me parecía es que hay otra pantalla. Sí, hay otra, quedó la anterior nada más, pero sí está, hay otra. Volvé a toda la cuadrícula y está la que está compartiendo. Se quedó como congelada la anterior que quedó ahí en negro. Sí. A ver, voy a...
no me está tomando. Yo pongo compartir pantalla. Ahí está. Bueno, entonces decía, acá tenemos el contenedor 1 que tiene todo este texto, que son 3 párrafos, sería, no 3 div, que después lo va a mostrar de esta manera, dentro de un contenedor que tiene Flexbox, dice debemos cargar la propiedad display, el valor flex para que el contenedor 1 se transforme en un contenedor de cajas flexibles, ¿no? Numeral, contenedor 1, display flex. Luego los 3 div contenidos se transforman en cajas flexibles que se redimensionan en ancho y alto automáticamente cuando cambiamos el tamaño del navegador. Entonces esto sería más cómodo que usar las columnas que estábamos viendo la vez pasada. Son cosas nuevas, de nuevas versiones que van saliendo y que mejoran unas cuantas cosas. Entonces, acá se escriben los 3 div que van a contener esos textos. Contenedor 1, display flex, con un color gris de fondo. Y acá le da de border un píxel sólido negro y padding un rem de tamaño, que es esto que tiene de borde, de relleno, ¿no? El padding. La línea negra completa para encerrar ese contenedor en esa línea con ese borde. Y los 3 div que van a hacer, que se van a colocar dentro de este contenedor de manera flexible, se van a ir acomodando, se redimensionan en ancho y en alto proporcionalmente y van a ir cambiando en base al ancho del navegador, al tamaño de la pantalla, ¿no? Eso es lo bueno que tiene, que es adaptable. Veremos que hay un conjunto de propiedades que nos permiten definir la ubicación, tamaño de los ítems dentro del contenedor. Es decir, Flexbox con la dirección aplicada al contenedor. Dice, la primera propiedad que podemos configurar cuando implementamos una caja flexible se llama Flex Direction. Por defecto, como en el caso anterior, si no le ponemos nada, lo toma como que lo ponga hacia la derecha, ¿no? Como valor fila. Perdón, row es columna. Ya hasta ahora y con todo lo que estoy hablando ya ni sé. Los valores, no, fila está bien, columna es columna, no, me quedé pensando. Los valores que se le pueden asignar a esta Flex Direction son fila, columna, fila reversa o columna reversa. Dice, cuando la propiedad Flow Direction almacena el valor row, los ítems se ubican uno al lado del otro. O sea, de manera horizontal. Si le ponemos column, van a ir apareciendo uno abajo del otro. O sea, este Flexbox lo que permite es ir ubicando estos elementos de la manera que yo quiero. Por columna, por fila. Y después al revés. Como los que vimos antes. Row reverse y column reverse. O sea, de atrás para adelante. 1, 2 y 3 de derecha a izquierda. Y 1, 2 y 3 de abajo hacia arriba. Dice, podemos probar qué sucede visualmente con cada uno de estos 4 valores de la propiedad Flex Direction mediante este programa en JavaScript, que después
cuando terminemos con esto vamos a ver. Caja 1, caja 2 y caja 3. Flex Direction Row. Y acá tenemos contenedor 1, tiene caja 1, caja 2 y caja 3. Este contenedor 1 tiene el display flex. La dirección del flex es por columna. El color de fondo es celeste, 300 píxeles. Color blanco, medida de la fuente 2 rem. Después tenemos numeral ítem 1, background color, un color, ítem 2. O sea, le da un color en la escala de los celestes a cada uno de estos ítems. Y lo vemos así, ¿ven? Azul un poco más oscuro, más claro. Cada ítem tiene un color determinado. Después, la columna que está a la derecha va a tener un color negro, que es este, que es este que está acá. Caja 1, 2 y 3 y una caja más. Y después los colores para cada uno de los ítems que están acá. Entonces dice, el espacio en negro pertenece al contenedor, pero las cajas flexibles no lo requieren debido a su poco contenido, porque caja 1 ocupa poco espacio, ¿ven? Caja 1, caja 2 y caja 3. Se va como amoldando al espacio que tiene. Si agregamos en alguna de las cajas más contenidos, veremos que el espacio en negro disminuye o inclusive desaparece. Si ensanchamos y escribimos más texto dentro de caja 1, el recuadro negro va a desaparecer, se va a ir ensanchando. Eso es porque tiene la dirección como columna, que sería esto que vemos acá. Bueno, y hay que sentarse y ponerse a pasar todo esto para ir viendo, porque vieron que cada vez vamos avanzando más y vamos viendo más cosas, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Acá Sergio dice, ¿puede ser que tengas 4 pantallas? No entiendo la pregunta. Que tenga 4 pantallas. Eso era, profe, porque se había cambiado, o sea, no podíamos ver la pantalla que había quedado. Ah, sí, está bien. Pensé que hablábamos de la pantalla del Flexbox. No, está bien, sí. Era del temita de... Bueno, por supuesto que esto se los voy a subir al aula virtual y los ejercicios también. Ya les subí acá, les subí a la clase 15, que fue la del viernes pasado, las actividades con los ejercicios resueltos para que vayan viendo. No solamente lo que estamos viendo en este documento que les preparo yo, sino también algunas cositas más acá, ¿ven? Para que vayan teniendo en cuenta. Esto también lo pueden copiar y pegar, pueden modificar, ven qué pasa si modifico algo o no. Entonces, bueno, ahora yo en la clase 16 después les subo el documento de hoy y lo que sería la práctica. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, Sergio, sí. Ahora vamos a hacer un pequeño recreo y después vamos a volver con la asistencia. Así lo van practicando. Nos estamos viendo el viernes entonces, ¿está bien? De acuerdo, profe. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Gracias por todo. Nos vemos. Que la pasen lindo.